Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Iván. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya les comentábamos por ahí en el episodio pasado. Vamos a hablar de lo psicosomático. Que lo psicosomático, como para resumirlo y que sea más entendible, es esto que a veces les decimos los psicólogos, que el cuerpo habla cuando las palabras no salen, no se ponen, entonces es cuando nuestro cuerpo comienza a hablar. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de diferentes ejemplos que por ahí van a ir saliendo un poquito conforme vamos hablando de los temas, pero principalmente de un capítulo de Malcolm el del medio, usando a Hal como ejemplo, y de una película que está medio confusa, para ser honestos, que se llama Safe o A Salvo, creo que se llama en español. Pero bueno, vamos a iniciar, ya les decimos un poquito sobre cómo entenderemos lo psicosomático, pero va mucho más allá que solo esta definición general. Claro. Hablando de lo psicosomático como tal, el cuerpo se toma, por así decirlo, atravesado, pero recordemos también que esta parte como de sujetos lo constituye un cuerpo y un psiquismo, en este caso también, porque muchas veces las enfermedades, siempre la misma lectura que estuvimos revisando, el cuerpo no está exento del psiquismo, y si no hay un psiquismo, básicamente no hay un sujeto como tal, ¿no? Un cuerpo al que se pueda como tomar. Y en estas enfermedades, en la mayoría de las ocasiones, son situaciones no orgánicas, cuando se toman muchas veces los casos como psicosomáticos, pero tienen que ver mucho con toda la parte tanto psíquica, tanto física que se atravesaron. Lo explico un poquito más. En la parte para decir un síntoma o una enfermedad o un síntoma psicosomático, estamos hablando de enfermedades causadas por un malestar psíquico. En este caso, es muy común, y platicábamos un poquito con Ale, de que por ejemplo lo conversivo, las histerias conversivas, que fueron muy acuñadas en términos analíticos desde hace muchos años, ya poco a poco se van escuchando menos, pero realmente no es que se escuchen menos, están un poco más normalizadas también, y ha cambiado también de definiciones, porque los ataques tanto de ansiedad, tanto los ataques hasta cierto punto, momentos como depresivos, están mucho atravesados por esta parte como conversiva, en donde técnicamente no está pasando algo como tal, más que estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos tristes hasta cierto punto, y el cuerpo empieza a emerger con todos estos síntomas como tal, sudoraciones, palpitaciones, mareos, vómitos inclusive, pero el cuerpo como tal no hay una reacción que lo esté originando de cuestión de cuerpo, sino en cuestión del psiquismo está funcionando esta parte con nuestro cuerpo. De hecho, justamente como decía Chuy, ha ido cambiando la forma en la que se entiende y se vive también estas cuestiones psicosomáticas, y la película de las que les vamos a hablar, de Safe, es uno de esos ejemplos de cómo inicialmente se entendía y se trabajaban las cuestiones psicosomáticas, porque apenas estaba comenzando a teorizar que si bien toda la cuestión conversiva desde la histeria es pues de las primeras cosas que se comienzan a trabajar en el psicoanálisis, también había como este caos de buscar justamente esa pues muy tendencia humana a darle sentido a todo, y pues con la conversión a veces es justamente el conflicto, el cómo le encontramos el sentido. Y en esta película vemos a una mujer pues ahora sí que de clase media alta, que vive su vida de suburbio pues muy tranquila, pero de pronto comienza a tener como ataques de alergia o así, con la garganta irritada o con la piel irritada, como por una alergia muy grave, una reacción alérgica muy grave, y va al doctor y el doctor le dice: es que no tienes nada, todo está bien. Y ella va buscando constantemente el justificar sus síntomas, hasta que se encuentra con estas personas que dicen son por los químicos y son por los productos y estas cosas que la van orillando hacia un aislamiento donde todo está a salvo y no hay esta contaminación de estas cosas, pero aún así dentro de nadie le logra dar a entender y justificar el por qué se están desarrollando estos síntomas, simplemente es por los químicos. Pero aún así vemos como también no hay esta causa o esta génesis
que ahora sí que palpable de dónde vienen estos síntomas, simplemente comienzan a ser y son síntomas que son graves, que hay la irritación en la piel y todas estas cosas que diríamos o se está muriendo o de plano no sabemos qué está pasando, y es lo que los doctores comienzan a notar, que no hay una explicación dentro de esto. Claro. Esto característicamente también en estos como episodios, recordando un poquito, por ejemplo, el caso que hablábamos de las histerias, en la estructura histérica, en estos primeros síntomas que trabaja Freud vienen justamente de esto, de síntomas, en este caso conversivos, que los doctores tradicionales no escuchaban, no podían escuchar porque no había conocimiento. Tengo un malestar, tengo un dolor en un brazo, una parálisis, que recordamos el caso de Anao, que es el de los más conocidos de Freud. Tiene este parálisis de brazo y los doctores decían, es que usted no tiene nada, usted está mintiendo, ¿no? Cuando realmente existe el dolor, ¿no? O sea, sí existe el dolor físico a través de una situación psicosomática. Y ahorita también pensando y recordando un poquito la otra película que hablamos en otro capítulo de Los Tres Cristos, en la escena que mencionábamos en el capítulo fue atravesada o se atravesaban las partes psiquiátricas que en las enfermedades mentales eran curadas a través del cuerpo, en el sentido de baños de hielos, electrochoques, inclusive torturas, y nosotros nos quedamos ahorita pensando o viendo de que tiene que ver un problema mental con algo físico, o sea, cómo se puede curar, ¿no? Pero justamente como están estas dos relaciones, como ahorita lo decía Ale, si no se le encuentra una causa probable al decir por qué me duele este brazo si no me he caído y no me he pegado, empieza justamente esta indagación, ¿no? El marcarlo o el hacerlo más consciente nos ayuda también a poder empezar con ese proceso también de qué estuvo pasando en esta historia de este brazo para que pueda haber algún dolor, ¿no? O qué pensamientos hubo en el transcurso de estos días o de estas horas para poder tenerlo, ¿no? Que lo hablamos también al inicio del podcast con esto de la pandemia que se sufrió mucho. De hecho, justamente dentro de esta película lo que me parece muy importante mencionar es que no hay en ningún momento una intervención, digamos, psicológica. También tiene mucho que ver la temporalidad de la película, porque es una película ya bastante vieja, bastante vieja considerando que ya tiene sus veintitantos, pero sí, justamente ya lo hemos dicho en capítulos anteriores de cómo se abordan temas de manera diferente ahora que hace unos cuantos años. Y algo muy, muy significativo dentro de esta película es que, bueno, esta mujer va y ahora sí que como un centro de reclusión o algo, no reclusión, sino como de retiro o algo así, donde hay otras personas que también tienen estos síntomas. Y se supone que se va a quedar cierto tiempo y luego después ya podrá regresar a su casa una vez que se purifique y desintoxique. Pero cuando llega el esposo y el hijo, que es su hijastro, en cuanto se va a subir al carro, ella ya por ese momento traía su tanque de oxígeno y todo. En cuanto ya se da la posibilidad de que va a regresar, comienza otra vez con este ataque de tos, con esta dificultad para respirar, y es donde vemos que en una situación donde hubiera habido una intervención psicológica, se hubiera cuestionado entonces, o sea, hubiera hecho las relaciones a estos síntomas físicos con la cuestión emocional, a lo mejor esta sensación de ahogamiento que se da, porque también algo muy importante dentro del contexto, ahora sí que familiar de esta mujer, es que su matrimonio es de esos matrimonios que en su momento eran como de apariencia simplemente, pero no había esta satisfacción dentro de ese matrimonio, y que si lo vemos de esta parte, considerando fuera de la película, decimos, bueno, pues que hay estas posibilidades de que podríamos escuchar esto o ver esto y relacionarlo con ese síntoma, pero que los doctores no veían y que ella misma pues no podía, porque no tenía consciente las relaciones que habían entre estos síntomas y esos síntomas. En esta parte también, por ejemplo, hablando más de su parálisis todavía más propiamente dicho, viene más de esta energía también pulsional, en esta parte como de lo líquido que hemos hablado en esos momentos también, porque, por ejemplo, esto de el síntoma aparece cuando hay una situación, en este caso de el salir representa el síntoma, ¿no? Sí. Este síntoma, ahí es donde nos vamos y damos esta pauta como psicosomático, porque no está provocado, no hay una causa orgánica que esté, en este caso, ese malestar, ¿no? Pero se siente como algo
algo propiamente orgánico, ¿no? O empieza cierta preocupación, pero que está muy involucrado con donde el mismo cuerpo se toma como objetos de cierto punto pulsional, o en este caso como libidinal, para poder expulsar estas como energías, ¿no? Pero a partir de este nerviosismo, ¿no? Ya sea alguna situación de parejas, de vida cotidiana, de miedo, de fobias, vienen a representar justamente algo psíquico completamente, a completamente la parte del cuerpo, ¿no? Que vemos en la película, en este caso, de Safe. Sí, que es algo que ahorita actualmente ya lo nombraríamos en el proceso nosotros como una somatización, que es justamente esta parte donde el cuerpo ya lo habla y lo dice y lo lleva como a la acción. Pero sí, justamente dentro de esta película es como les digo, si hubiera habido a lo mejor una intervención incluso tal vez psiquiátrica, hubiéramos habido tal vez visto este avance o esta relación que se hubiera hecho entre esos síntomas y la posible causa emocional, pero se queda en esa parte dentro de no hay una explicación. Claro. Hasta el momento. Ahora, viendo otra parte, y ahorita nos dio un poco de risa el que hable de una película, yo voy a hablar de una serie en particular, que fue el cambio del capítulo pasado. Seleccionamos a Hal y le decía a Ale que traía un pequeño conflicto porque particularmente en ese capítulo se dice que es un ataque de histeria de conversión, tal cual, porque en este capítulo Hal nos comenta antes del momento como conflicto grande que Hal tiene demasiada dificultad para tomar decisiones. Lois le da una responsabilidad y Hal me niego a tomar una decisión, y le comenta esta parte de que no puede tomar decisiones porque las decisiones que él toma terminan siendo consecuencias o terminan siendo como catástrofes, ¿no? Así que Hal renuentemente decide el decir no voy a tomar más decisiones, lo voy a dejar a todo Lois. Y aquí vemos cómo se descarga, ¿no? Esta parte de yo no tomo decisiones, tú tómalas y yo me libro del síntoma como tal. En este capítulo se presenta que hay una persona en un estado, al parecer, como de tipo coma, en donde Hal tiene que decidir si es de vida o muerte, porque Hal era un personaje hasta cierto punto un vecino que era completamente irrelevante en la vida de esta persona y querían una decisión neutral. O sea, Hal lo pusieron justamente en medio de la balanza de vida o muerte en este caso. Y al momento de que empieza toda la presión de un lado de la familia que sí quieren que en este caso desconecten a esta persona y en otro caso que sí quieren que viva, Hal empieza a tomar y escuchar los dos puntos y decide hacer una palabra muy importante aquí, porque no conscientemente, pero el cuerpo decide manifiestamente en paralizarse. Y en este capítulo particularmente es muy bonito y muy cómica la manera en cómo lo expresan, porque Hal termina paralizado de la parte superior de su cuerpo hasta las piernas. O sea, literalmente a la mitad de su cuerpo queda paralizado y únicamente puede hacer movimientos con las piernas, pero toda su expresión facial, su cuerpo y sus brazos como tal están completamente inmóviles. Así durante todo el primer capítulo. Y aquí en esta parte, como les comentaba, haciendo este pequeño hincapié de no es una decisión que se quiera tomar. O sea, nadie queremos quiero que este brazo se me paralice. No funciona de esa manera, pero inconscientemente sí es una decisión del cuerpo. Es decir, estamos atravesados por algo que no podemos transitar, vamos a utilizar el cuerpo para poderlo casi enfermar, ¿no? Como el detente o el no tomes una decisión. Y en esto con Hal es completamente directo los doctores se lo diagnostican así como un ataque histérico de conversión, en donde se paraliza por completo la cara. Ahorita lo vemos también muy comúnmente, por ejemplo, se ven mucho en el estrés, en los como parálisis faciales, que ahorita es muy común también, ataques de ansiedad. O sea, a pesar de que esto se ha dado 100 años, seguimos evolucionando en este concepto. Claro, y se presenta de formas distintas. Y algo que me parece muy importante, sobre todo dentro de este ejemplo de Hal, que como dice Chuy, es muy lindo, pero también es muy cómico, porque justamente también la significación de esos síntomas que tenemos, que el cuerpo de Hal diciéndole detente, y literalmente se detiene y se paraliza en ese sentido, y también como él se puede seguir moviendo, pero también está limitado a toda la parte superior, que es en cierto sentido la que más hace, porque pues las manos y solo la capacidad del poder hablar y la cuestión expresiva del rostro es lo que lo que se traba, porque es lo que le están pidiendo justamente, que tome esa decisión. Entonces es
muy interesante cómo los síntomas que se presentan también siempre tienen una relación muy estrecha con lo que origina eso. No es me siento mal y simplemente me siento mal y no sé por qué, aunque hay una razón de fondo. El cómo me siento mal o el cómo se presenta ese síntoma es muy significativo también. Yo hablaba de no recuerdo, creo que dijiste que era una película, ahorita que me pareció muy importante que también, que es esos ejemplos donde no vemos la conversión o esta somatización directamente en la persona, sino en un segundo o en un tercero con la mamá de este personaje que se sentía mal cuando el hijo hacía algo que no era en cierto sentido lo que ella esperaba, lo que ella veía como lo más apropiado, lo más idóneo, que también muchas veces que suena como esas cosas muy clichés, pero que a veces pasa en la película, de la mamá que se siente mal cuando se siente decepcionada por lo que hicieron los hijos. Claro, esta película que comentarle, lo comentaba ahorita, es una comedia de Adam Sandler, es de la película El Aguador, y en esta película particularmente Bobby es un adulto de como 30 años más o menos, en donde sigue actuando como un niño. Aquí vemos igual en otro momento, sí sería muy padre el poder elaborar toda esta película como tal, pero habla mucho de la relación, en este caso con la mamá de Bobby. Y en este punto, cuando Bobby hace algo, se revela, lo comentaba Ale, cuando se revela ante ella de decir, yo ya soy un hombre y voy a tomar mis propias decisiones de hacer mi vida, en este caso la mamá cae en coma, por así decirlo, porque no saben qué tiene. Simplemente la señora se desmaya, la encuentran, por así decirlo, desmayada, y la llevan al hospital y la dejan internada en el hospital. Y Bobby, su respuesta de que los doctores no saben qué tiene, Bobby le da el sentido y dice que es porque Bobby le rompió el corazón. Y es como más o menos empieza esta articulación, ¿no? Cómo los doctores no encuentran o siguen sin encontrar la parte que lo origine como tal, y el sentido de la vivencia y el sentido del motivo como tal causa este otro como sentido, ¿no? Es porque se le rompió el corazón y es porque hay algo físico de por medio también, ¿no? Que digo, aquí hay toda una relación, una dinámica de Madrid, bueno, sí es importante el comentarlo, ¿no? Como tal. Sí, y es que algo que mencionaba y que yo le decía a Chuy, que la cuestión de lo psicosomático, y ya lo decía Chuy ahorita, es mucho más común ahora verlo, porque incluso yo le decía que pensando en esos ejemplos, hubo en el caso del capítulo de la neurosis, donde hablábamos del ejemplo del volumen en el control, que algo que en este caso, que sería de esos ejemplos cotidianos, es el típico nudo en la garganta que sentimos cuando queremos decir algo, pero tal vez no es el momento más apropiado, o que esa sensación de querer decirlo, pero al mismo tiempo la ironía del no querer decirlo, que pues bueno, los problemas gastrointestinales están a la orden del día en la cuestión de la ansiedad sobre todo, y también esos son ejemplos de las cuestiones psicosomáticas. Algo también importante, por ejemplo, en esto de lo psicosomático, cómo se toma un síntoma, porque eso también es importante, por qué es un brazo, por qué es una pierna, por qué es un dolor de cabeza, el estómago. Hay algo en particular que la misma lectura nos va diciendo, hay muchas como cuestiones psíquicas involucradas y muchas veces se toma un órgano hasta cierto punto delicado. Por ejemplo, los cuerpos no deciden qué partes o qué órganos están como fuertes o vulnerables. Pero, por ejemplo, en esta parte de estomacales se da mucho que cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho indecisión, inclusive cuando se han callado muchas cosas, lo que como la parte clínica dice, se está tragando sus palabras, tiene mucho sentido que haya lesiones, en este caso en la garganta, porque digo, ahí es donde topa, ¿no? El conducto justamente de las palabras. Tiene sentido de que esté tapada la parte como la garganta, o si se está guardando todo esto, pasa a digerirlo, no pasa directamente al estómago, y es cuando empiezan gastritis, colitis y etcétera, ¿no? Pero tiene una causa, en este caso, tanto psíquica como física. Todas las enfermedades, el lector también nos lo dice, todas las enfermedades orgánicas o no, tienen algo que ver con el psiquismo, y todas las enfermedades psíquicas tienen que ver con algo del cuerpo, o así se puede transmitir también. Claro, porque no podemos separar simplemente, esto es meramente emocional y el cuerpo simplemente reacciona. Es como si dijéramos que en esta película de Safe, de repente los brotes de
alergia y las lesiones que tiene en la piel hubieran aparecido de la nada, porque tiene que haber toda una cuestión meramente orgánica que también venga de fondo dentro de esto. Incluso con el aspecto de la garganta, el mero hecho de estar también constantemente tragando saliva o haciendo estos esfuerzos, claro que también va a afectar en la garganta y va también a fundamentar y a llevar, incluso a veces hasta a empeorar estas cuestiones físicas, no solamente emocionales, pero que tienen este trasfondo emocional que lo sostiene. Claro. Ahora también me da un ejemplo de cuando estamos trabajando esto, de algunos otros ejemplos, pero que vienen por un motivo específico. Y le decía a Ale que se me hace interesante porque se puede prestar como algo psicosomático, se puede marcar como algo conversivo, en este caso, cuando viene de algún trauma, que eso también suele pasar mucho. ¿Me comentabas el ejemplo de Steven Universe? Sí, de Perla de Steven Universe, que ya lo hablamos en el capítulo del duelo. Esta última petición que le hacen a Perla de no volver a hablar del tema de la muerte de Diamante Rosa, y cada que se vuelve a mencionar alguna cuestión sobre Rose o Diamante Rosa, Perla automáticamente se tapa la boca, o hay reacción física de encogerse y callar, justamente, incluso también la reacción emocional propia asociada a esto. Y otro ejemplo que decíamos era de Harry Potter con su cicatriz, que también hay como esta asociación emocional que se hizo entre todo lo que implica la cicatriz y la cicatriz en sí misma. Claro. Recordemos también esta parte como de los eventos traumáticos tienen diferentes como síntomas o consecuencias, y en esta parte en particular, por ejemplo, me llama la atención porque cuando se trabajó esto de Perla fue la parte del duelo, y aquí también se da mucho este malestar por callar, que se elabora mucho en la parte del proceso del duelo, porque no hay una fluidez, no hay una confianza a lo mejor para poder elaborar esto, no hay el tiempo tampoco. Tiene mucho sentido de que haya algún daño físico como tal. ¿Por qué? Porque no se está expresando lo que realmente se quiere expresar. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la parte traumática, que cualquier evento, llámese como por ejemplo el de Harry Potter, eventos de, por ejemplo, de esta otra película de Oppenheimer, que es la que habla de la Guerra Mundial, muchas personas tienen estas marcas, tienen estas huellas, llamémoslas así, o estas cicatrices emocionales o cicatrices tanto físicas como no, que le decía, me llamó la atención lo de Harry Potter porque una cicatriz no duele, no tendría técnicamente por qué doler, ya no es una herida, hubo una herida, y al momento del paso del tiempo, esta otra como conversión o esta otra parte en particular del cuerpo es, aquí tuve dolor, aquí me va a doler, ¿no? Se queda mucho esta parte como afectiva, y eso es algo también importante en esta parte psicosomática. El afecto mueve también, el hecho de lo que les decía ahorita con Bobby, se le rompió el corazón y causa una enfermedad, ¿no? Algo completamente afectivo. Pero ya es la cuestión afectiva ligada al recuerdo lo que duele. No es solo la cicatriz de Harry Potter o el hecho de haberle callado o haberle ordenado callar a Perla lo que le duele, sino justamente todo lo que hay detrás de esas reacciones y de estas marcas, que al final de cuentas son lo que psicológicamente hablando diríamos que bueno, justamente son esas marcas que quedaron ahí, que vienen a más adelante a seguirse, pues ahora sí que extrapolando dentro de las cosas que están vivenciando. Claro. Eso también como parte de tanto en películas, tanto en series, tanto en lo cotidiano es muy común, insisto, ya no se suena la parte de algo conversivo, ya la parte de, incluso como concepto es algo medio curioso, ¿no? Cómo se convierte esta otra cosa, pero ya no es muy común utilizarla, por eso también vimos muy importante mencionarla, como lo vimos en el capítulo pasado de, por ejemplo, de esta ballena, o en la parte también como de Charlie de Heartstopper. Hay dolor que se transmite a la parte física, hay consecuencias y hay cambios también físicos que nos van conllevando, ¿no? A todos esos como síntomas que posteriormente, si no se atienden, si no se elaboran, terminan generando también este dolor, ¿no? Este malestar. Sí, es que justamente lo psicosomático, como ya lo decíamos, va mucho más allá, porque el hecho de involucrar el cuerpo, pues el cuerpo es gran parte, o si no es que todo en ese sentido real del individuo, entonces pues atraviesa mucho más que simplemente la cuestión emocional. Pues hablar de lo psicosomático es hablar del sujeto de manera literal. Claro.
Recordemos también que todos los objetos están articulados por este psiquismo y por este cuerpo, así que todo está relacionado justamente en esta parte de lo psicosomático. Y creo que por aquí tendremos básicamente todo elaborado, si no me equivoco. Sí, pues es que realmente este tema era ya se había ido fundamentando a lo largo de otros capítulos y sí queríamos dar este espacio a cerrar en cierto sentido la parte psicosomática, porque ya lo veníamos mencionando desde el capítulo de duelo, porque también se mencionaba dentro de las reacciones normales del duelo que se escriben en la teoría, hay unas cuestiones que son meramente psicosomáticas como sintomatología dentro del duelo, de la parte de los capítulos que hablamos dentro de las estructuras que también mencionamos en el capítulo pasado de la alimentación, que también pues repercuten en el cuerpo, ya desde ahí también hablamos de cuestiones psicosomáticas. Entonces queríamos cerrar con, pues ahora sí que este año, digamos esta temporada de cines del diván con un tema que ya habíamos mencionado y que sí quisimos darle este cierre apropiado, que quedan otros temas que por ahí mencionamos de manera constante, pero que sí implican una preparación mucho más específica y tener los materiales adecuados para poder ejemplificar eso. Pero entre lo que el año también vamos a estar trabajando por el momento vamos a hacer esta pequeña pausa, también recordando las festividades de diciembre, vamos a hacer esta pequeña pausa para también descansar y renovarnos con más material, y vamos a estar muy activos de la manera de redes sociales, vamos a seguir como quiera dando algunos mensajes y a lo mejor algunas como novedades que podamos ir trabajando por ahí. Recordamos también la parte de YouTube, que vamos a estar trabajando todavía en esta parte también para que este contenido lo puedan manejar desde YouTube. Y agradecerles también este cierre también de año, que ha sido importante este inicio del proyecto, ya varios meses que se fueron bastante rápidos con estos capítulos, pero que agradecemos también la parte del apoyo que se les esté brindando a este proyecto. Sí, que nos hayan acompañado en los primeros capítulos donde todavía no teníamos muy claro cómo íbamos a hacerlo, qué queríamos hacerlo, y cómo hemos ido cambiando algunas cosas de la dinámica, y que sigan acompañándonos, aunque seamos poquitos, pero que estemos aquí es muy importante para nosotros y se lo agradecemos mucho. Y de hecho me acabo de dar cuenta que no les habíamos comentado en sí que ya están los capítulos en YouTube, ya los hemos ido subiendo. Ahorita creo que vamos en el 6 en YouTube, el que se subió el último. Entonces ya nos iremos poniendo al corriente ahí para a partir del próximo año ir también a la par en el capítulo en YouTube y en Spotify para que los puedan ver o escuchar dependiendo de cómo prefieran. Claro, en cuestiones de formatos, probablemente hagamos algunos cambios también como para comentarlo, porque también es importante esta parte, pero año nuevo, cosas nuevas, así que vamos a cerrarlo justamente de esta bonita manera, sin dejar de agradecerles el apoyo a este proceso también, y también a los temas que se han vinculado, a sus participaciones también, a sus preguntas y sus comentarios, que también nos ayudan mucho a seguir creciendo este contenido. Sí, ya se los decíamos que este proyecto sabíamos que todavía hay muchas cosas que mejorar y encontrar ahora sí que la identidad del proyecto como tal, juntando las ideas de los dos, porque cada quien de pronto tiene ideas un poco diferentes y lo importante es que sea un proyecto de los dos y no donde uno imponga sus formas de hacer las cosas. Entonces nos ha ido ayudando mucho también las opiniones y las críticas constructivas que nos han dado quienes nos han escuchado. Entonces vamos a seguir cambiando algunas cosas y haciéndoles y tratando siempre de hacerles parte dentro de esos cambios. Pero bueno, por ahora les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estos meses que inicia este proyecto, y pues ya nos veremos en el siguiente año. Bye, por un momento. Y feliz año nuevo y Navidad y todas las Navidades. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.